Estamos aquí en la casa de los docentes universitarios de la Universidad Nacional del Litoral, en ADUL, junto a su secretario general, el secretario general del gremio, Oscar Vallejos, también referente de CONADU histórica, dirigente, en un marco muy duro para las universidades, algo que ya venimos charlando, desarrollando en sucesivos programas, pero importante siempre poner sobre la mesa este tema que es central para el presente y para el futuro del país. Oscar, gracias por recibirnos y bueno, recientemente hemos tenido la noticia de un fallo que obliga al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Educativo, ¿no? ¿Qué análisis haces en principio? Bueno, lo del fallo tiene su relevancia porque tuvimos que acudir a la justicia para que el gobierno cumpla la ley, cumpla una ley, ¿no? Estamos en una vida republicana siempre hay conflictos con la ley, podría uno decir, o quizá en toda la sociedad estamos en conflictos con la ley. Lo que sabemos como ciudadanos y ciudadanas es que una vez que la ley está, salvo que la justicia diga lo contrario, hay que cumplir la ley, ¿no? Estamos obligados a cumplir la ley, incluso si no sabemos que la ley existe, ¿no? No es podríamos decir así, el conocimiento de la ley no es la condición para cumplirla, sino eso dice el Código Civil, digamos. La existencia de la ley es cumplirla, y tenemos un gobierno que se ha visto obligado a aceptar la ley de financiamiento universitario, de esa ley estamos hablando, claro. Porque cuando nosotros conseguimos que el Congreso de la Nación sancione la ley, la vetó. Eso volvió al Congreso, el Congreso la ratificó en ambas cámaras, sí. Senadores y diputados, y entonces el gobierno fue obligado a sancionarla. Y cuando la sanciona, de la misma manera que había pasado con la ley de discapacidad, dice, se sanciona la ley y la declaro inaplicable por X razones. La promulga, digamos. Claro. La promulga. Promulga la ley, está obligado a hacerlo, pero dice en el mismo acto de promulgación que no la va a aplicar. Y entonces, bueno, allí recurrimos a la justicia. Claro. El fallo es sobre el recurso que presentó el Consejo de Rectores, el CIN, y tuvo el fallo en primera instancia favorable, el gobierno apeló y ahora está el fallo de la Cámara, ¿no? Y el fallo de la Cámara ratifica el fallo de primera instancia y exige que el gobierno nacional cumpla la ley y que pague lo que la ley establece, que es una recomposición salarial desde el 1 de diciembre del 2023 hasta que la ley se aplique, o sea, si lo aplica este mes, hasta este mes, tiene que equiparar nuestro salario a la inflación. Y eso nos da una diferencia en nuestro favor del orden del 50%. O sea que hoy, para decirlo de otra manera, el salario de los docentes está retrasado en un 50% respecto a la inflación. Respecto a la inflación. Ni siquiera respecto de condiciones ideales, ¿no? Sí. Porque cuando nosotros discutimos salarios, cualquier salario... A la inflación oficial, digamos, al INDEC. Sí, también tenemos esta otra situación. A la inflación que, efectivamente, oficial, que el gobierno establece como el indicador público de cuánto es la inflación. Entonces, en esa inflación pública que justamente da a conocer el INDEC, la diferencia es del 50%. De bolsillo. Quiere decir que si yo hoy tengo que equipararme a la inflación, desde diciembre me tiene que incrementar la mitad de mi sueldo. Entonces, de esa pérdida estamos hablando. Porque a veces, si no, porque la diferencia en términos del porcentaje es de 130% de diferencia entre los 258 puntos de inflación y lo que fuimos incrementando, ¿no? La diferencia es de 130%, pero por eso, para que esos 130 puntos se equiparen, hay que dar un incremento del 50%. O sea, si hoy un docente gana 100, debería ganar 200. Exacto. Ese sería un ejemplo burdo, por así decirlo, ¿no? Y después, sin contar la pérdida, porque cuando la pérdida es muy grande, lo que se empieza a ver es
hay que calcular es cuánto vas perdiendo. Y entonces perdimos como 7 salarios nosotros, como el equivalente a 7 salarios. Eso resulta casi como una ficción. ¿Por qué? Porque vos vas viviendo todos los meses. Pero vos vas viviendo todos los meses como si cada mes el próximo no lo cobras. Entonces con el salario de este mes tenés que hacerle frente al siguiente. Y la gente, el trabajador se endeuda, Oscar, muchas veces con las tarjetas de crédito, con las financieras, con sistemas usurarios. Exacto. ¿No? Nosotros estamos teniendo las mismas reglas que cualquier trabajador. Deudas que no se pueden pagar, y entonces hay una angustia tremenda sobre la deuda. De hecho, nosotros estábamos en un encuentro nacional de dirigentes gremiales de la CONAGO Histórica, y una compañera de una universidad de Buenos Aires dice: me voy a tener que ir porque tengo que ir urgente al banco por una deuda con las tarjetas de crédito y estoy realmente angustiada. Y entonces nos contó las penurias de eso. Qué duro, ¿no? Bueno, todos hemos pasado, yo he pasado penurias enormes en el 2001, entonces todos sabemos, los trabajadores, qué significan las deudas, y porque eso tiene un papel negativo enorme en nuestras vidas. En algún momento de la historia familiar eso apareció, Oscar, porque nadie nació en cuna de oro. Exacto. Y entonces yo que vengo de una familia que estuvo endeudada toda su vida, y es parte de la discusión con mis padres, evito a morir cualquier deuda. Pero ahora tengo una deuda de salud por la obra social de 5 millones de pesos que no puedo pagar. Porque me enfermé, la obra social me cubrió, pero yo me quedé con una deuda de 5 millones de pesos, que la obra social no deja de cobrarme. Y entonces, y mi sueldo no alcanza para cubrir lo que necesito en el mes, y entonces no puedo pagar esa deuda. Entonces tendría que sacar un crédito para pagar la deuda de la obra social, pero si saco un crédito, ¿cómo pago el crédito? Es la deuda externa, es una bola de nieve. Entonces, bueno, esa experiencia la tenemos, o porque necesitamos, lo más trágico es endeudarse para comprar la comida, ¿no? Pero para poder sobrevivir, yo tuve una dolencia que puso en riesgo mi vida, pero me dejó con una deuda que no puedo pagar, ¿no? Entonces, esa es la experiencia nuestra. Deuda, pluriempleo, la angustia de no llegar a fin de mes, el cálculo que hacemos en la vida universitaria es, bueno, yo me recibo y tengo 2 opciones, podría uno decir. Si quiero seguir trabajando en la universidad, formando parte de los cuerpos académicos de la universidad, tengo que hacer la apuesta de largo plazo para formarme y para construir una carrera académica que dura, para empezar, 15 años. Sí, sí. Y entonces yo hago esa apuesta de 15 años y a los 15 años que pasaron no puedo pagar alquiler. Como me comentaba un compañero que vino, que era de comisión directiva de ADUL, y dice: miren, vengo a avisarles que voy a sacar licencia sin goce de sueldo, porque con los 500.000 pesos que cobro acá no puedo ni pagar el alquiler, y entonces aumento mi dedicación en la empresa en la que trabajo para poder sostenerme, ¿no? Y entonces alguien de 37 años deja la universidad y se va a pagar. Y eso es lo que está pasando, la realidad. Una pérdida de recursos humanos para la universidad enorme, ¿no? Enorme, muy difícil de reparar, digamos. Entonces el daño es muy fuerte. La ley de financiamiento universitario resuelve en parte eso, porque no es que, por eso decía, cuando uno discute el salario, discute un ideal. ¿Cómo tiene que ser el salario de alguien para que pueda estar en la universidad? Porque nosotros en la universidad necesitamos el acceso a la cultura internacional, necesitamos efectivamente viajar. Gran parte de esos viajes y de ese acceso a la cultura dependía de nuestros salarios. Como esos salarios empiezan a bajar, cada vez dependes más de las universidades. Las universidades tampoco te lo pueden pagar. Y entonces empezás a reducir, y entonces estamos como docentes casi que ni siquiera podemos pagar la internet que necesitamos en nuestras casas, ¿no? Entonces el nivel de daño es muy, muy grande. La ley de financiamiento, con este reconocimiento y gran salto en el salario, nos resolvería en gran parte. La universidad también va a mejorar sus ingresos, porque va a tener fondos para mejorar las clases, para mejorar las infraestructuras de las aulas, para hacer las investigaciones, y los estudiantes mejorarán las becas, que es lo que se necesita.
Los estudiantes necesitan de que la universidad tenga una buena biblioteca que les pueda dar los materiales que necesitan. Pero los estudiantes, sobre todo del litoral, llegan de muchos lugares, Sí, ¿no? sí. Entonces necesitan que pagar los alquileres, pagar el transporte, pagar la comida, ¿no? Porque es gente que abandona a su familia y viene a estudiar acá a Santa Fe. Para eso necesitamos un régimen de beca que sea bueno, que pueda sostener ese ingreso y el sostenimiento de los estudiantes dentro de la universidad. La ley también resuelve eso. Por eso es importante este fallo y esperamos que el gobierno la cumple. Ahora, estamos ante un gobierno que no es democrático. Es un gobierno que respete la ley. Entonces, fíjate, también acabamos de tener una cautelar de la CGT, que consiguió una cautelar por la ley de reforma laboral. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Las leyes sacadas por el Congreso legítimamente se tienen que cumplir. Que cumpla la ley de financiamiento universitario, entonces, si es una ley legítimamente sacada en el Congreso. Sí, sí, sí. ¿No? Y no de manera amañada como la sacaron a la ley de reforma laboral, que fue una ley que no se pudo discutir. Todos sabemos lo mal que se sancionó esa ley, ¿no? De manera espuria la que se sancionó. Después se harán las investigaciones históricas de cómo se han enriquecido varios diputados y varias diputadas por esos fondos, entre la cual se encuentra la senadora Carolina Lozada, digamos, ¿no? Y los senadores de Santa Fe y diputados. Creo que ese es un debate histórico y político que debe darse, Sí, sí. pero las leyes o se cumplen o se llevan a la justicia. En el caso de la ley de financiamiento universitario, la justicia nos dio 2 veces la razón, en primera instancia y en Cámara. El gobierno tiene que cumplir. En el caso de la ley de reforma laboral, tuvimos un fallo favorable de cautelar donde se suspende la aplicación de esa ley hasta que se resuelva el fallo definitivo. 80 artículos. 80 artículos, Sí, entre sí. los cuales está, de manera importante, entendemos nosotros, el derecho a huelga, que nos quieren impedir el derecho a huelga en el caso de preuniversitarios, para nosotros, en el caso de la educación obligatoria, ¿no? La educación es importante, por supuesto, pero no es un servicio esencial. No está en riesgo la vida de nadie como en un hospital, Sí, sí. que si no hay un servicio de guardia, la gente efectivamente se Claro, muere. no es seguridad, no es Exacto. salud. Bueno. Es solamente al hecho de cercenar el derecho a huelga, ¿no? Entonces, nosotros en este caso, la justicia nos dio la razón a nosotros. Y el gobierno, entonces, ¿qué dice? La ley se tiene que aplicar. Bueno, nosotros esperamos que el gobierno, con 2 fallos judiciales a favor, cumpla la ley, y eso va a significar también un inicio de la resolución del conflicto universitario, porque el conflicto es serio y estamos, por lo tanto, haciendo medidas de fuerza, clases públicas, todo lo que sea posible. Para Música también en las calles. Música en las calles. Tuvimos la docencia del Instituto de Música enseñándonos cómo se hace la preparación de una propuesta para el público, ¿no? Además de deleitarnos con buena música. Es importante que la universidad esté en la calle, pero más importante es que la universidad pueda funcionar Normalmente. como una universidad debe funcionar. Sí, sí. Oscar, tenemos unos minutos y bueno, recién charlábamos fuera de cámaras sobre el escenario, ¿no? Lo que se avisora, ¿cómo ven ustedes el escenario actual y el futuro mediato, ¿no? Bueno, no podemos hacer un análisis tan a largo plazo, tal vez, pero bueno, estamos en medio de una guerra, hablando de inflación, que puede dejar secuelas muy importantes, una guerra que recién se inicia y que está multiplicando el precio interno de alimentos, transportes, Claro. Combustibles, bueno, eso, y también hay una serie de capas tectónicas que se van moviendo, ¿no? Una movilización muy importante el 24 de marzo, y bueno, y también distintas encuestas, más allá de que la credibilidad que puedan tener, pero todas coinciden en la caída de la imagen de Milei y las preocupaciones crecientes de la población sobre temas como el poder adquisitivo, el desempleo. Claro.
A mí me parece que el estado de situación nos empuja una vez más a la categórica definición de que el conocimiento es importante, ¿no? El conocimiento de este mundo es importante, es relevante, que ingresar al debate con conocimiento te da una ventaja, ¿no? Es estratégico conocer el conocimiento de las condiciones internacionales, de la geopolítica, pero también en esta última clave que vos planteaste, hay otra dimensión que es la necesidad de poner en la superficie del discurso público, del debate público, lo que pasa. Y lo que ocurre es que estamos teniendo como pueblo un enorme sufrimiento. Esto que yo les decía, o que conversábamos, la deuda. Entonces, todos los investigadores que miran las deudas, lo que dicen es la deuda es el principal motor del sufrimiento social. La deuda estatal, como la del Fondo Monetario, pero las deudas de la familia. Eso es el principal mecanismo dispositivo que el capitalismo actual tiene para producir sufrimiento social y, por lo tanto, disciplinamiento, ¿no? Eso decía Arturo Jaureche, quieren un pueblo triste. Claro. Un pueblo con la cabeza agacha. Eso es, entonces, sufrir la tristeza y eso te desarma, te rompe la solidaridad, ¿no? Entonces, esa sería como una primera condición. El conocimiento es relevante, pero también es relevante la posibilidad de expresar en el espacio público lo que le pasa al pueblo, ¿no? Y la universidad tiene una responsabilidad, nosotros como dirigentes tenemos esa responsabilidad. Me parece que hemos pasado de la idea de que a cualquier trabajador le avergüenza, y te lo digo como propia experiencia, que el salario no te alcance. Te avergüenza eso. Es decir, no, esto es una conversación de café ya hoy, claro, ¿no? Y entonces, todo el mundo lo saca a flote. Bueno, decir, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, qué estúpido sos, cambiar de trabajo, como te dicen los libertarios, cambiar de trabajo. Es que el trabajo tiene que ser la realización de un proyecto de vida, tiene que formar parte de ese. Y entonces, nosotros hemos hecho apuestas de largos años para estar haciendo este trabajo, ¿no? Es una apuesta de hecho de clase incluso. No solamente recibirse, tener título, mi hijo el doctor, sino el de formar parte del cuerpo profesional. Es un proyecto de clase, que no solo las clases acomodadas tengan sus intelectuales en el mundo académico, ¿no? Y entonces, eso es el parte del debate que nosotros tenemos actual, y me parece que el debate con el presidente Milei y lo que el presidente Milei plantea, digamos, representa, es otra condición importante. Nosotros caracterizamos al gobierno de Milei como un gobierno fascista, que es parte, es un eslabón del fascismo internacional, que tiene en este caso tres ejes: el gobierno de Trump, el gobierno de Milei para nosotros, porque vivimos en Argentina, y el gobierno de Netanyahu en Israel, ¿no? De hecho, son los únicos tres gobiernos que han votado en la ONU por una declaración importante acerca de los procesos de esclavitud. Entonces, el fascismo tiene que ser atacado, tenemos que ser antifascistas, y la responsabilidad nuestra es eso, brevar y reconstruir las fuentes de un proyecto antifascista. Me parece que esa es la exigencia política más importante, y para eso hay que revisar las grandes tradiciones. Como me gusta decir a mí, como yo soy un admirador del pueblo y la cultura judías, soy antifascista, ¿no? Y entonces, las mejores tradiciones del pueblo y la cultura judía son parte de los que hay que brevar, y soy por esa razón un fuerte opositor a Netanyahu y sus políticas, de la misma manera que soy un fuerte opositor a Milei y sus políticas. Y después el pueblo argentino tiene enormes tradiciones antifascistas, la tradición de las madres y de las abuelas son las que más reivindicamos, como bien vos decís, del 24 hemos reivindicado esas tradiciones. Hemos producido una derrota política al gobierno, el 24, fue una derrota enorme que el gobierno ha tenido, y que el discurso negacionista ha quedado muy minimizado frente a la enorme contundencia de lo que hemos producido en las calles. Y hemos producido en las calles, fíjate vos en algo que vos decías, como contrario, ¿no? En lugar de ir llorosamente a las calles, vamos con toda la alegría de la lucha. Claro. Y las plazas han sido unas fiestas, y hemos recibido a los niños y a los jóvenes como una fiesta de ir por primera vez a reivindicar las grandes tradiciones que hemos construido en la democracia, ¿no? Entonces, me parece que el debate en contra del fascismo es un debate más importantísimo.
Y el movimiento antifascista, del cual me considero parte, entonces tiene esa responsabilidad. Me parece que la universidad también ha sido parte de las tradiciones antifascistas, lo mejor de la universidad. Eso no quiere decir que no haya universitarios fascistas, los ha habido, pero ese es el debate. Fíjate vos que también es un debate que revisa los viejos enfrentamientos, como en Harvard, por ejemplo, que la Universidad de Harvard ha sido acusada varias veces de ser antisemita, ¿no? Pero la Universidad de Harvard es ahora uno de los núcleos antifascistas, ¿no? Y entonces que claramente está enfrentada con el gobierno de Netanyahu y lo que el gobierno representa. Entonces hay que revisar incluso esas viejas maneras de enfrentarnos entre fascistas, porque Netanyahu, que viene del mundo judío, es un fascista y hace políticas fascistas, y articula una fuerza internacional fascista, de la cual nuestros territorios son parte de eso, ¿no? Por mi ley le garantiza eso. Así que creo que ese es el principal debate que tenemos, entre otros tantos, que es cómo mantener una vida floreciente en nuestros países. Oscar, gracias por estos minutos y estas reflexiones. Seguimos.